buenos días. Primero que todo, pues es un gusto estar acá, llegar a la universidad, a la comunidad académica y al público en general. Como está expuesto, el tema de renta a personas naturales es un tema que es inherente a nosotros, está con nosotros en todo momento, porque quiéralo o no, desde el mismo instante en que llegamos aquí a la tierra, cuando nacemos, empezamos a tributar. Entonces, los impuestos hay que verlos de una forma sencilla, que todos comprendamos. Y ese es el objetivo de hoy, hacer una charla sencilla, accesible a todos, sin tanto tecnicismo, sin mucha hermenéutica jurídica, pero que nos quede un concepto claro y un mensaje claro. El tema de renta de personas naturales técnicamente es un tema que uno en la universidad lo trata en 12 semanas, 14 semanas. Entonces aquí lo vamos a hacer en una horita muy amena y muy agradable, pero que nos quede un mensaje claro. En Colombia tenemos que contribuir con el sostenimiento del Estado. Constitucionalmente, eso está amparado en el artículo 95 de la Constitución Nacional, de que a todos nos toca contribuir, ¿cierto? En otro tema tocaremos el tema de la corrupción, en fin, pero hoy vamos a ceñirnos estrictamente a personas naturales. Una persona natural es susceptible de declarar en varios casos. Esto es, puede estar obligada a presentar su declaración de renta por varias situaciones. Puede declarar en aras de el artículo 593 del Estatuto Tributario, que nos da varias situaciones. Una persona natural puede ser asalariado, una persona natural puede ser un independiente y una persona natural puede ostentar cualquier actividad. En cada una y en cada paso puede ser sujeto pasivo del impuesto a la renta, o sea, puede estar obligado a declarar renta. Cuando uno trabaja, cuando uno presta un servicio, o de pronto cuando uno tiene una situación extraordinaria que fiscalmente se conoce como una ganancia ocasional, uno podría ser sujeto pasivo de la obligación tributaria. En muchos casos, en Colombia por ahora nos toca es declarar, o sea, cumplir la obligación formal de declarar impuesto a la renta. No significa esto, no significa siempre que tengamos que pagar. Una cosa es declarar impuesto y otra cosa es pagar impuesto. Son dos cosas distintas, pero la una es un cumplimiento formal, es una obligación, y el no cumplimiento de ella nos genera una sanción que más o menos a pesos de hoy está en 350.000 pesos. Por eso el tema es importante, porque podemos estar cumpliendo cualquiera de estas situaciones para declarar. ¿Qué nos dice la norma en Colombia? Declaramos o somos sujetos pasivos cuando cumplimos alguno de los siguientes requisitos. Podemos declarar cuando obtenemos ingresos. Cuando superan un tope, estamos hablando de 1.400 VT, más o menos a pesos de hoy, son 46 millones. O sea, quien en el año gravable 2018, porque acuérdense que este año vamos a declarar el año gravable 18. El impuesto a la renta en Colombia siempre se presenta posterior, vencido. Es decir, el año 18 lo declaramos en el 19 y el año 19 lo declaramos en el 20 y así sucesivamente. Entonces, una persona natural puede obtener ingresos de cualquier magnitud, por trabajo, por asesorías, en fin, si superan a pesos de hoy 46 millones, le tocaría declarar renta. Hay personas que tienen
sus tarjetas débito y crédito. Y es un caso puntual, por ejemplo, las tarjetas Éxito, Cencosud, en fin, de todos estos almacenes. Hay gente que le presta, o con la tarjeta más bien, hace compras a los amigos, a los familiares, y obviamente que cancelan ese pasivo, pero van generando consumos. Esa fue una modificación de la ley 1819. Quien haga consumos en el año, ojo, en el año por 46 millones, le toca declarar renta. De igual manera, hay personas que mueven cuenta corriente o cuenta de ahorro, el sector financiero, y a veces prestan la cuenta para que la mamá, para que el amigo, para que la empresa les haga un favor, y el hecho de que esa plata pase por su cuenta lo puede hacer sujeto pasivo del impuesto a la renta. Entonces, mire, muchas veces usted presta su cuenta, presta su información financiera, y a fin de año pues usted no tiene saldo, no tiene nada, puede estar más que sobregirado y ya le toca presentar impuesto a la renta. Entonces fíjese bien, son 4 situaciones importantes: por ingresos, por consumo, por compras y por el movimiento financiero, que podemos declarar renta. Eso es muy sencillo, cualquiera de nosotros puede estar en esa situación, y como les decía ahorita, el no dar cumplimiento a la obligación formal contemplada en el artículo 593 nos acarrearía una sanción. Vamos a detenernos un poquito en el asalariado, ¿cierto? Que es como el tema más común de pronto aquí en la Universidad de Antioquia y en varias universidades. Desafortunadamente para nosotros, el asalariado, guardando las proporciones, es el contribuyente que más aporta al sostenimiento del Estado, porque el asalariado tiene varias situaciones particulares. Por ejemplo, el asalariado no se puede deducir lo que él considere, pues uno como asalariado tiene familia, tiene obligaciones, puede estar enfermo, ¿cierto? Está estudiando, se está capacitando. Y en materia tributaria, el Estado con el asalariado es muy rígido, es muy duro, partiendo de una presunción. El Estado para el asalariado presume que de los ingresos, de todo lo que recibe, más o menos el 53% es renta líquida. O sea, eso es absurdo y es muy injusto. Un asalariado, por ejemplo, tiene hijos, tiene familia, tiene gastos de manutención, vivienda, alimentación. Dios no lo quiera, puede tener una enfermedad que le represente erogaciones muy fuertes, puede incurrir en costos de la casa, el mantenimiento, y el Estado todo eso lo desconoce. El Estado dice, vea, yo presumo que su renta líquida es del 52%, es decir, únicamente le voy a aceptar una deducción de hasta el 40% de la renta líquida gravable. O sea, eso es muy duro, porque es que un asalariado, como les decía, una cosa es la situación normal, otra es la situación social, otra es la situación fiscal y otra es la situación real. El Estado desconoce la realidad, y por eso a los asalariados, sobre todo aquí en la universidad, nos toca contribuir en cargas desproporcionadas a los ingresos que tenemos. Un caso particular sucedió con los profesores de universidad pública. Con la ley 1819 nos quitaron el beneficio de los gastos de representación, y por eso cuando declaramos el año gravable 17, que lo declaramos el año pasado, nos tocó a todos, nos tocó pagar mucho impuesto. ¿Por qué? Porque únicamente el Estado nos permitía deducir el 40% de los ingresos como renta líquida. Afortunadamente, con la ley de financiamiento, en un trabajo arduo que hicimos aquí en la Universidad de Antioquia, logramos llevar hasta las altas esferas del Congreso y recuperamos el beneficio de los gastos de representación, que se materializará en el año 2020. O sea, este año, ahorita en agosto, cuando comienzan los vencimientos,
vamos a pagar mucho impuesto todavía porque estamos bajo la ley 18 y 19, como les decía ahorita, siempre los impuestos en Colombia son vencidos y cuando hay una reforma tributaria se aplica en el periodo siguiente. Bien, entonces volvamos al asalariado. En Colombia el impuesto a los asalariados yo diría que es presunto, o sea, el Estado nos pone como a votar tiempo, a conseguir soportes, porque bien, o sea, está claro, uno puede deducirse, ojo, un concepto que se llama dependientes. Ahí puedo tener a los hijos, a la señora o a la familia que no reciban ingresos. El Estado me permite que yo me deduzca un concepto que se llama medicina prepagada, ¿cierto? Pero no lo que yo le pagué a la entidad promotora de salud, sino que el Estado siempre todo me lo limita. Yo puedo tener intereses por crédito de vivienda, me los puedo deducir, ¿cierto? Y hay una renta exenta especial para los asalariados que es el 25% de su ingreso. Pero mire, todas estas rentas, todos estos descuentos, lo de dependientes, medicina prepagada, aportes a pensiones, etcétera, todo lo que yo haga no podrá superar el 40%. Entonces el Estado ya sabe cuánto es mi impuesto, ya sabe cuánto voy a declarar, porque ya él tiene preestablecido ese 40% como costos presuntos. Con el asalariado es muy fácil porque el Estado cruza. ¿Cómo cruza el Estado? Cuando hablo del Estado, pues hablo de la DIAN, ¿cierto? ¿Cómo cruza el Estado? El Estado cada año recibe la información exógena, o sea, información que las empresas le envían a la DIAN cada año. Entonces, con esa información, ya el Estado sabe yo qué hago. Por eso no se dejen engañar, manipular de la gente en la calle, que le dice, venga, yo le cuadro la declaración. No, la declaración de renta de personas naturales y particularmente el asalariado ya está casi que está preestablecida por el Estado. Entonces, no de papaya, no se ponga. Hay mucha gente que dice, venga, yo le cuadro esa declaración. Eso no es así. El tema de impuestos no es complicado, no, y cada día se hace más fácil. De hecho, hay un proyecto o hay planes del Estado que más o menos en unos 5 años nos va a llegar a la casa la declaración de renta hecha por el Estado. Así como nos llega, por ejemplo, Industria y Comercio, así como nos llega el predial. Listo. Pero por ahora nos toca buscar contadores, ojalá de la Universidad de Antioquia, buscar gente capacitada, gente que conozca el tema, porque esto no es jugando. Cualquier interpretación, cualquier discusión, a usted le toca pagar una sanción de 350.000 pesos. Les decía, hay asalariados que les toca declarar renta, pero no pagar. ¿Cuándo paga uno renta? El asalariado, cuando tiene una renta gravable, más o menos, una renta líquida, o sea, una utilidad, o sea, lo que le quedó después de depurar sus ingresos superior a 36 millones de pesos. Es decir, si yo me gano en promedio 4.500.000, eso me daría casi 60 millones al año, y si le saco el 40% tope máximo, me daría una renta país de 40 millones, ya estaría pagando un poquito. El impuesto a la renta de las personas naturales es progresivo, o sea, es progresivo. Es decir, entre más gano, más pago. El Estado en materia tributaria se enreda bastante. Mire, hasta el año grabable de 2012, uno declaraba renta como en una bolsa, todo lo que yo me gane, ¿cierto? Yo como asalariado, obviamente yo puedo ser asalariado, yo puedo tener un negocio con algún familiar o solo, yo puedo tener rendimiento financiero, en fin, yo declaraba todo en un solo costal. O sea, era yo. Ahora para el Estado, para el año grabable de 2018, yo soy 5. Imaginen que el Estado creó, como lo pueden ver en pantalla, la determinación cedular. O sea, el Estado para cada actividad creó una tabla de impuesto a la renta. Por eso es que el año 2017, 2018 y 2019 es complejo hacer la declaración de renta.
cada actividad tiene una tabla, cada actividad tiene una tarifa. Entonces, para este año que vamos a declarar renta, digamos que hacemos 5 declaraciones chiquitas que las consolidamos en una sola. Hacemos una declaración si soy asalariado y si recibo intereses de una entidad financiera, hago otra mini declaración. Y si recibo arriendos, porque yo puedo tener un apartamento, alguna cosa, hago otra mini declaración. Y si de pronto, además de eso, soy pensionado, hago otra declaración. Y si de pronto tengo la fortuna de tener dividendos, hago otra declaración. Entonces el Estado dijo, vea, para el año grabable de 18, que lo vamos a presentar ahorita, hay 5 cédulas y usted por cada cédula me paga un poquito de impuesto. Entonces es complejo, cada cédula tiene particularidades, tiene cosas técnicas que no las vamos a detallar aquí, pero sí es importante conocerla. O sea, yo puedo hacer 4 o 5 mini declaraciones, repito, cédulas, y luego sumo todas esas cédulas y voy a pagar impuesto. ¿Cierto? ¿Qué hizo el Estado para el año grabable 19? Este que estamos corriendo y que lo vamos a materializar en el año 2020. Pues el Estado dijo, ¿sabe qué? Ya no me declare 5 cédulas, sino que me declara 3. Pero hay una cédula de ellas que se llama cédula general. Y la cédula general incorpora la cédula laboral, la cédula no laboral y la cédula de capital. Digamos que trató de enmendar un poquito ese error de cada cédula, porque cuando el Estado creó cada cédula, sin querer queriendo, perdió plata. ¿Por qué? Porque cada actividad estaba sujeta a una renta líquida gravable. Y entonces hubo mucha gente que cada cédula en forma independiente no pagó impuesto. Pero cuando se dio cuenta del craso error, con la ley de financiamiento, unificó en una cédula 3 cédulas. O sea, necesariamente vamos a pagar impuesto. En el año grabable 2019, como ya sumamos las rentas líquidas, ¿cierto? O sea, lo de asalariados, lo de pensionados y lo de rentistas de capital, vamos a pagar impuestos. Repitamos muy sencillo, el asalariado es aquel que tiene un contrato de trabajo normalito, tiene prestaciones, ¿cierto? ¿Qué nos duele a nosotros con el asalariado? Por ejemplo, las cesantías, ¿cierto? Las cesantías, según el artículo 206, son una renta exenta, porque es que las cesantías en ningún momento son un ingreso extra. ¿Cuándo utiliza uno las cesantías? Hombre, cuando se le acaba el contrato de trabajo o cuando tiene una situación pertinente. Con la ley 18 y 19, las cesantías ya quedaron grabadas. Entonces, por eso les decía al comienzo de la charla, el asalariado le toca muy duro, paga más impuesto, el Estado presume que ganas el 53% y a partir de ahí es una tabla progresiva. Dentro de los conceptos del asalariado, como les decía ahorita, no se acepta ni mi alimentación, ni mi vivienda, ni mi sostenimiento, no, es lo que el Estado diga. Por eso en materia tributaria se dice, para las personas naturales asalariados, los costos o los gastos son expresos y son limitados. O sea, el Estado a todo le pone tope. Que yo pago una medicina prepagada por 1.000.000, no, qué pena, simplemente se descuenta 540.000 pesos. Que yo tengo 3 hijos, que yo tengo mamá, no, solamente le permito la deducción de un hijo. Entonces, o sea, es injusto. En todo el espectro tributario es muy injusto, es muy injusto. Y fuera de eso, además de injusto, me está grabando conceptos que por Corte Constitucional eran, ¿cierto? Eran exentos es que no paga impuesto, eran exentos del impuesto a la renta, pero al Estado se le dio por eliminar esa exención. Muchos de los artículos de la reforma tributaria están demandados en la Corte Constitucional, ¿cierto? Pero ahí prospera todo menos eso. Entonces, duele mucho que yo, por ejemplo, pague renta por mi salario y además pague renta por las rentas, que no las tendría que tocar, que son inmodificables. El asalariado, les decía, ¿cómo se ayuda un poquito el asalariado? Cuando
cada mes que le hacen su pago, le hagan retención en la fuente. La retención en la fuente es que le quitan un poquito de su salario y lo van abonando a la DIAN. Entonces, cuando usted presenta su declaración de renta, pues obviamente el impuesto neto puede ser poquito si le hicieron buena retención. Que nos quede claro para pasar a otro esquema, el asalariado, reitero, el impuesto es presunto, o sea, ya el Estado sabe usted que sabe descontar y no tiene salida. Cosa particular, el asalariado nunca te puede dar pérdida y yo creo que muchos cogen el salario y ya lo deben. Mucha gente en enero está diciendo, présteme tanto, yo se lo pago con la prima, con las cesantías. O sea, ya están pignorando el ingreso, pero para el Estado no. Para el Estado la actividad de asalariado, que eso es para discutir, porque es que yo no estoy generando renta, o sea, normalmente todos trabajamos ¿para qué? Para sobrevivir, pero el Estado dice, no, es que usted está generando renta, por eso se llama impuesto a la renta, y por eso tendríamos que discutir filosóficamente si el asalariado sí genera renta. Pues habrán casos que sí, hay casos donde hay personas que tienen un ingreso alto y como se contemplaba antes con la ley de financiamiento, que los salarios altos de 39 millones y 40, que los hay, no por estos albores, pero los hay, que paguen impuesto de renta. Pero digamos, un asalariado entre 5 o 6 millones con 2 o 3 hijos vive a ras, vive sobregirado. Entonces, pilas con el asalariado, le toca depurar su cédula, hacer su cédula, no puede incorporar todo lo que gaste, sino lo que el Estado le dijo. Pero no solo el asalariado está ahí. Mire, hay muchos profesionales en el ámbito académico y en el ámbito empresarial que fungen como independientes. O sea, independientes que uno presta servicios, no tiene contrato laboral, ¿cierto? Entonces va por servicios. Y el independiente, que la norma es muy particular. Dice la norma, el independiente para profesiones liberales, o sea, contadores, abogados, asesores, etcétera. El independiente que trabaje con 2 personas puede ser tratado como independiente, que ya vemos cómo se va a tratar. Y el independiente, como yo, por ejemplo, que soy profesor, que soy asesor de empresas, que, o sea, yo en la calle trabajo solo, el independiente es tratado como asalariado. Entonces, muchos independientes, en el caso de las universidades públicas, con los profesores que son asesores de proyectos, que trabajan en otras partes, todo lo que le ganen, todo va a sumar como ingreso laboral. Y es bravo, porque vuelven al límite del 40%. Entonces, a pagar, muchachos, mucha plata. Pero digamos el independiente que trabaja con 2 personas o más, o el independiente que tiene un negocio, que tiene unas confecciones, que tiene un supermercado, el Estado le dice, vea, a usted sí le voy a permitir que se deduzca todo lo que tenga, pero con una condición, que sea soportado. Y cuando hablamos de soportado es que tenga factura, que cumpla con los requisitos mínimos. Entonces uno hace un barrido muy rápido de los negocios, de los independientes, difícilmente van a tener soportes contables. Imaginémonos un restaurante o un puesto de comidas rápidas. O sea, ese tipo vende, pero los costos, ¿cuáles son? Le compra frutas al de la carreta, va a la minorista, compra la carne donde los amigos, etcétera. Difícilmente tiene costos. Entonces el Estado ahí lo cogió bravo, porque si no tiene costos soportados, si no tiene documento válido, factura, todo lo que venda es ingreso grave, grave para el pequeño comerciante, grave para el pequeño productor, ¿cierto? Porque hasta el año agradable de 2012 habían unas presunciones, ¿cierto? Y habían unos topes de costo presunto. Eso se eliminó. Eso tiene también otro sentido, que el Estado busca que todo el mundo se legalice, que todo el mundo saque el RUT. Acuérdense que normalmente los profesores, ¿cierto? Como somos asalariados, ya tenemos que sacar el RUT. Para uno poder presentar la declaración de renta, tiene que existir legalmente ante la DIAN. ¿Y cómo existe uno? Con el RUT. Entonces, reitero, el independiente
que declara en la cédula no laboral, el problema es que tiene que tener todo soportado. Ahora, el independiente, aquel que tiene un negocio o que trabaja aquí por servicios en 2 o 3 partes, si no tiene costos soportados, tiene derecho a una renta exenta. Una renta exenta que es hasta el 10%, muy poquito. ¿Por qué? Porque es que hay independientes que pueden hacer aportes a pensiones. La gente le pregunta a uno, venga, ¿yo para qué hago aportes a pensiones si ya ese beneficio fiscal lo perdí? A lo mejor sí lo va a perder fiscalmente, ¿cierto? Pero es que uno hace aporte a la pensión tratando de que su ingreso en los últimos años de su existencia pues sea un ingreso razonable. Entonces uno sacrifica el presente por asegurar el futuro. Eso es discutible. Hay gente que dice que no, que sí, que yo para qué, que yo me gasto lo de hoy. Cada quien. Pero digamos, hacer aporte voluntario a pensiones puede que ya no tenga un beneficio fiscal, seguramente no lo tiene porque eso tiene un límite, están en el 40%, ¿cierto? Y si yo tengo una renta exenta del 25%, que es prioritaria, que es ley, que le llama la renta exenta laboral, contemplada en el artículo 206, numeral 10, dice uno, solamente me va a quedar un 15% para completar ese 40%. Pero igual sigue siendo aporte a pensiones. Y ahora que no viene una reforma pensional, con mayor razón. Otra cédula en la persona natural que vamos a tener, ¿cierto? Es los rentistas de capital. ¿Quién es un rentista de capital? El que percibe ingresos por rendimiento financiero, CDT, cuentas de ahorro, etcétera, portafolio de inversión y arrendamientos. Hasta el año grabable 18, o sea, este que vamos a presentar. Normalmente, los que tenemos algún ahorrito por ahí, ese ingreso no pagamos renta. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe ingresos por constitución, el Estado nos reconoce una cosa que se llama componente inflacionario. Por ejemplo, para este año grabable 18, que lo vamos a presentar en agosto, el componente inflacionario es el 62%. Es decir, cuando yo tengo un CDT de ¿qué? De cualquier 20 milloncitos, si es que queda, y uno le pagan el 7%, pues uno se ganaba 1.400.000 de intereses, ¿cierto? Pero cuando uno va a declarar ese 1.400.000, el 62% era no gravable, claro, porque era el reconocimiento de la inflación. Hasta ahí estábamos con el año 18. ¿Qué pasó con la ley de financiamiento para el año gravable 19 que lo vamos a declarar en el 20? Ese beneficio se perdió y nadie dijo nada, nadie protestó. O sea, nosotros no somos ni la minga indígena ni los que quemamos buses, no, pero sí tenemos que ser conscientes que nos están quitando los beneficios que constitucionalmente teníamos. Constitucionalmente, el componente inflacionario no es un regalo para nada, es una situación real, con la economía real fijada por el Banco de la República. Era un beneficio, más que un beneficio, no era equiparar las cargas. O sea, es que yo no estoy ganando intereses, como les decía, el ejemplo del 1.400.000, sino que hay un componente inflacionario porque Colombia tiene una inflación de 2 dígitos, y entonces por constitución se me reconocía esa incidencia de la inflación en los intereses. Ya eso lo eliminó la ley de financiamiento, es decir, el año 19, como les decía ahorita, ya no van a ser 5 cédulas, van a ser 3, pero la renta líquida gravable sumada a las 3 va a ser mucho más que lo que es hoy en día, porque hoy en día cuando yo declaro la cédula de renta de capital, normalmente ahí no pago impuesto, porque yo pagaba impuesto cuando esa renta me genera una utilidad promedio de 20 millones de pesos, ya no me genera eso, ¿cierto? Entonces, grave con la ley de financiamiento porque nos quitó beneficios que teníamos, ¿cierto? Lo único bueno para nosotros aquí en la Universidad de Antioquia es que esa ley nos recuperó el beneficio de los casos de representación, los cuales no harán parte de ese límite del 40%. Si algún profesor o algún empleado que goza de ese beneficio tiene dudas,
por la Facultad de Economía o por este medio lo atendemos. Mire, hay una cédula de pensiones, esa es, pues da como risa. En Colombia, obviamente un pensionado, si recibe más de los 46 millones al año, tiene que declarar. Igualito que el asalariado, que el no asalariado, que el independiente. Pero ese pensionado, ese sí va en coche, porque en Colombia la pensión es exenta, o sea, no paga impuestos cuando es menor a 33 millones mensuales. ¿Quién se gana 33 millones de pensión mensual? Pues yo creo que algunos magistrados, los del cartel de la toga, el Consejo de Estado, por allá. Nosotros aquí nunca, ni en sueños. De todos modos, es una situación particular y es injusta porque, mire, un pensionado de 20 millones, de 30 millones, que hay muchos, del sector privado, pues, de estos grupos económicos, no pagan impuesto. Y un asalariado que se está ganando 5 o 6 millones peleando contra el metro, contra el bus, contra el incremento de índice de precio al consumidor, está pagando impuestos. Entonces, hay una desproporción muy grande. Si una pensión de 15 años, de 15 millones, 20 no paga impuesto, y un asalariado de 5 millones paga impuesto, eso no, o sea, rompe cualquier esquema. Pensaría yo, y obviamente el pensionado hay que tratarlo bien porque sí, ya aportó, está bien, ya contribuyó, pero es que usted con un ingreso, no sé, con 10 millones creo que vive. Además el pensionado ya no gasta, no come, no se viste, no le gusta comprar ropa nueva, no puede comer porque todo le cae mal, se mantiene en la EPS, entonces el pensionado tranquilamente con 10 millones libres puede vivir. Es un concepto personal. Listo. Hay un tema que no quiero que se me pase porque es que, como les decía, este es un curso de 14 semanas, pero está muy resumido y es el tema de ganancia ocasional. Mire, para todos, cuando yo vendo una casa, cuando yo compro una casa, cuando yo hago un préstamo en un banco, cuando yo recibo de pronto, le caí bien a alguien y me donó, puede que no le caiga bien a alguien y le da una donación, ¿cierto? Hoy en día, pues había una estadística del porcentaje tan alto de separaciones matrimoniales, liquidación de sociedades conyugales. Todo eso que les acabo de decir genera una cosa que se llama ganancia ocasional. Y por esa ganancia ocasional, dependiendo de muchos factores, nos va a tocar declarar impuesto a la renta. Una cosa particular dura, y es, por ejemplo, los seguros de vida. ¿Cierto? Hay gente que, pues, hombre, pensando en su futuro, en los niños, en la familia, se invierte recursos del presente en un seguro de vida y, ojo, con la ley 1819 que está vigente, pagaba más o menos como el 40% de impuestos sobre el seguro de vida. Con la ley de financiamiento, el seguro de vida ya pasó a este nuevo capítulo que se llama ganancia ocasional. ¿Cuál es la ventaja de la ganancia ocasional? Que la tarifa es el 10%, ¿cierto? Es el 10%. Entonces, si yo liquidé la sociedad conyugal, si se me murió la pareja, entonces hay una cosa, cuando hay un causante, o sea, cuando hay un muerto, la otra pareja tiene dos opciones, o se va por ganancia ocasional, todo el patrimonio, o hay una figura que se llama porción conyugal. Dependiendo de cada una, le va a tocar declarar renta. Y otra cosa más grave, o sea, esto no es para que queden tristes, sino para que sepan en qué momento estamos y en qué situación estamos las personas naturales. Además de los impuestos que ya les dije, de la presunción que el Estado está manejando, de las cuentas que nos tiene, que ella sabe cuánto va a pagar, nosotros en Colombia tenemos que liquidar un anticipo de renta. Imagínense uno bien llevado, uno sin plata que le alcance para pagar los impuestos y fuera de eso tiene que calcular un anticipo para el periodo fiscal siguiente. ¿Y quién me garantiza a mí que yo el otro año tengo los mismos ingresos?
Entonces el Estado ahí pienso yo, y es muy personal, abusa mucho de las personas naturales. Fuera del impuesto nos exige pagar un anticipo que está entre el 25 y el 75% del impuesto, dependiendo de si es el primer año que declara, o el segundo, o el tercero. Entonces, caso puntual, el año pasado que hicimos tantas declaraciones aquí en la Universidad de Antioquia, mucha gente tuvo que pagar mucha plata, mucha gente tuvo que ir a la cooperativa a prestar para pagar. Qué ironía, prestar para pagar porque los ingresos no le daban. Listo. Bien, y otro punto que afecta a las personas naturales hoy, porque ya en 2 años esto va a desaparecer, pero hoy es la renta presuntiva. ¿Qué es la renta presuntiva? Peor aún. Cuando yo tengo un patrimonio bruto superior más o menos en pesos de hoy, como a 140 y pico millones de pesos, ¿cierto? Yo pago impuesto a la renta. Entonces, hay muchas familias, hay muchos hogares que tienen una casa porque les quedó el papá, les quedó la mamá, vale, no sé, 1.000 millones, 1.200, o una casa finca, pero ojo, eso no genera renta. Puede que estén ahí, puede que estén viviendo ahí, puede que inclusive tengan esa casa por muy costosa, puede tener goteras, o sea, no genera renta, y el Estado dice, qué pena, me paga impuestos, ¿cierto? Entonces, es otro golpe para las personas naturales, coger el patrimonio, y el patrimonio líquido era coger la casa, el carro, los bienes, la moto, lo que sea, y a eso yo le aplicaba una tarifa de un 3.5 y ya después con eso me iba a una tabla progresiva. Muchas familias, ojo, muchas familias, como les decía al comienzo, cuando tienen esos valores de los activos les toca declarar. Y se dejaron envolver de contadores diciéndole que no pasa nada. Jóvenes, el Estado tiene todas las herramientas para saber de mí. Como les decía ahorita, la figura de la información exógena, ya el Estado sabe quién es quién, dónde está, qué tiene. ¿Quién reporta la exógena? La reportan las empresas, las universidades, las notarías, ¿cierto? Vuelvo al cuento de las notarías. Hay una mala costumbre en Colombia, y es que cuando yo vendo una casa, yo le digo al cliente, yo se la vendo por 500 millones y hagamos el negocio por 100. No vuelvan a hacer eso. O sea, eso es una situación que ya la DIAN tiene preestablecida. Y por eso la ley de financiamiento fue muy clara cuando dijo, los valores de las escrituras y el costo fiscal es el que figure en escritura. O sea, no se pongan a hacer cosas para evadir impuestos, además que es una tarifa razonablemente, digamos, considerable con un 10%. O sea, si yo me gano 20 millones, pues yo le pago 2 al Estado. Bueno, hay otra cédula. Ojo, insisto y espero que la idea nos quede muy clara. El tema principal era el tema de los asalariados, ya nos quedó más o menos claro. El tema secundario, digamos, el tema de los independientes y el tema de los pensionados. Y hay un capítulo aparte, obviamente, para la gente que perciba dividendos, ¿cierto? Ahí hay un concepto filosófico. ¿Quién me paga mis dividendos? Una empresa, ¿cierto? Pero la empresa se presume que ya pagó impuesto. Las empresas distribuyen dividendos después de pagar impuestos. O sea, distribuyen utilidades vía la figura de dividendos. Entonces el Estado, mire pues el Estado, le cobra impuesto a la empresa y luego me cobra a mí cuando recibo los dividendos. Es un tema duro. Lo que pasa es que yo les aclaro, entre otras cosas, que son muchas, que Colombia dice que está en los lugares de reconocimiento mundial porque ya pertenecemos a la OCDE, que es el Grupo Mundial OCDE, o sea, la OCDE, digamos que marca las pautas en materia fiscal y tributaria para todo el mundo. Entonces, ahí hay una discusión si yo debería pagar renta por dividendos si la empresa ya pagó.
pero por ahora está vigente. Por ahora está vigente. Obviamente que es una tabla considerable, ¿cierto? 600 VT más o menos, ahí si están viendo el pantallazo, es si yo recibo dividendos superiores a 18 millones de pesos. 18. Hay gente que lo recibe. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo no voy a comprar bienes inmuebles, sino que voy a invertir en acciones y me pagan dividendos. Entonces, resumiendo muy sencillo, el asalariado tiene que declarar, ojo, y puede que no pague impuestos, pero tiene que declarar. Tiene que liquidar la persona natural, como les decía, declara 5 cédulas, ¿cierto? De asalariado, de no asalariado, digamos de pensiones, rentista de capital y dividendos. Todas 5, cada una va a una tabla. ¿Qué pasó con la ley de financiamiento? Como les decía ahorita, esas 5 cédulas se me convirtieron en 3. De todo modo sigue siendo muy tedioso, muy complejo hacer una declaración de renta. Tercero, el Estado, como lo discutíamos al comienzo, ya sabe mi impuesto, ya calcula mi impuesto porque él tiene las presunciones del 40% de los topes de los límites, ya él lo sabe. Entonces, yo hago la declaración de renta, pero yo no me puedo pasar de lo que el Estado ya tiene preestablecido. ¿Cierto? Igual en el tema de pensiones, ahí no tenemos problema, pero acuérdese que es que hay pensionados que siguen dando clase, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, entonces ganan salario, que tienen un negocio con amigos, entonces ya declaran otra cédula, y de pronto tienen un apartamento, entonces declaran otra cédula, que es rentista de capital. O sea, hay muchos pensionados, sobre todo aquí en la Universidad de Antioquia y en varias partes que siguen trabajando, y pues yo no sé para qué trabajan tanto, si ya lo que les queda aquí es más poquito, pero siguen trabajando y entonces esas personas tienen que, por pensiones no van a pagar nada, por pensiones no, pero por los otros conceptos sí pagan impuestos. Y lo que les decía, ojo con las cuentas corrientes, ojo con las cuentas de ahorro, ojo con los movimientos. Reitero, cuando yo hago movimientos en cuentas financieras superiores a 46 millones, cuando yo hago consumos con mi tarjeta de débito para los amigos, para la familia, superior a 46 millones, también voy a pagar impuesto a la renta. O sea, soy sujeto pasivo. El no pago, la no presentación es una sanción de 350.000 pesos. No se deje convencer de los profesionales que le dicen, no, tranquilo que la DIAN no se da cuenta. La DIAN se va a dar cuenta. Ya con todo el esquema, la DIAN tiene un software muy grande que todo el mundo lo ha escuchado, que llama el MUISCA, M-U-I-S-C-A, MUISCA. El MUISCA recibe la información de todos, de universidades, de notarías, del municipio. Entonces, ya estamos listos para saber si nos toca declarar o no. Reitero, la persona natural en Colombia, aparte de lo que ya discutimos, que es una presunción muy grande porque los costos son presuntos y son límites, la persona natural no puede tener pérdida. Entonces, mire pues lo que está pasando. Y ahí es un tema de reflexión. Una persona jurídica, una empresa, ¿puede tener pérdida? Claro. Y es más, esa pérdida el Estado se la reconoce, le dice, dedúzcase esa pérdida en los 5 años siguientes. O sea que una empresa fiscalmente nunca pierde, porque lo que pierde lo puede recuperar. Una empresa con su estructura contable puede llegar a una utilidad de 0, tranquilamente. O sea que no pague impuesto. Un dato pues como anecdótico y espero no equivocarme. Yo escuché que el Éxito vendió, pues el grupo Éxito vendió en el año pasado vendió como 40 billones, pues ingresos, ¿cierto? 40 billones. ¿Sabe cuánto fue la utilidad? Más o menos 300.000 millones. O sea, ni el 1%. Y a las personas naturales nos ponen a tributar al asalariado sobre el 52%. Es una cosa injusta, es un tema muy bravo, pero es un tema que por ahora nos tenemos que aguantar. Yo creo que ya estamos como listos, si alguna situación, estamos abiertos
Espero que hayamos llegado de una forma sencilla para cualquier usuario, que no haya sido muy técnico y que tenga presente una cosa: usted en Colombia paga impuestos. Y para terminar, nosotros no solamente pagamos impuestos a la renta, nosotros pagamos el IVA. Todos los días pagamos IVA, pagamos sobretasa a la gasolina, pagamos peajes, que es otra forma indirecta de impuesto, pagamos impuesto al alumbrado eléctrico. O sea, nosotros estamos llenos de impuestos. Lo primero que le dan a uno cuando nace es un impuesto. Usted va a la notaría, lo registran ya, empezó a pagar, y de ahí hasta que se muera. Listo. Muchas gracias para todos. Bueno, profe, voy a compartirle las preguntas que nos han pasado los participantes para que nos la aclare. Uy, pero ¿cuántas son? Sí, hay varias dudas, profe. No, hágale, de una. Listo. Entonces, la primera ¿es cierto que al declarar renta se paga sobre el valor del saldo que se tiene en cuentas bancarias el día 31 de diciembre del año anterior, o se paga sobre el saldo que ingresó a las cuentas bancarias de la persona durante todo el año? Ninguna de las dos es cierta. A ver, muy buena pregunta, porque esa duda la tienen todas. Uno no paga impuesto por el movimiento de la cuenta, no. El movimiento de la cuenta lo haces sujeto pasivo del impuesto a la renta. O sea, si yo moví la cuenta por un monto superior a los 46 millones más o menos, me toca declarar renta, ¿cierto? El saldo que tenga es otra discusión. Se supone que si me quedó saldo fue porque yo recibí o por préstamo o por ingresos, ¿cierto? Si fue por préstamo, no tengo problema porque no pagaría impuesto, pero si fue por ingresos, sí, ya tendría yo que ver en qué cédula quedó matriculado. Pero reitero, por el saldo que tenga en la cuenta, no necesariamente puedo pagar. Yo puedo tener un saldo de 1.000 millones, pero ese saldo fue un préstamo de 1.000. Entonces, el patrimonio líquido mío es cero. No pago impuesto, pero sí tengo que declarar. ¿Listo? Profe, yo creo que se relaciona con la segunda, que es renta líquida, ¿a qué se refiere? Buena pregunta. Mire, cuando yo hablo de renta líquida, en términos humanos es la utilidad. O sea, ¿cuánto fue la utilidad que según el Estado me quedó a mí? Eso es. Ok, profe. Bueno, el año pasado, cuando todos andábamos espantados por el horrendo incremento de nuestras declaraciones de renta, una colega de la U tuvo la fortuna de pagar un impuesto muy inferior al que nos aterrorizó a todos. Su contador halló un decreto o una norma que hacía la cosa más laxa para los profesores. Lamentablemente, el contador falleció y no aclaró cuál era la norma en cuestión. ¿Sabe usted cuál es? Bueno, esa es una película muy interesante, pues, y yo la viví, pero ojo, eso no es cierto. Ese contador, bueno, no sé si descansa en paz, pero si se murió, porque mire, legalmente, cuando yo declaré el año 17, que lo declaré el año 18, la única forma de que yo podía tener beneficio con los gastos de representación, o sea, con el límite del 40%, era si estaba adscrito o matriculado a un proyecto de investigación certificado por la universidad, certificado por Colciencias, etcétera. Yo creo que eso se especuló, sobre todo en Santander, que no, que había una forma, porque es que hay un artículo que decía ingreso no constitutivo de renta, pero repito, en ese momento tenía que cumplir como 5 requisitos y no creo que legalmente los haya cumplido. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, ¿a cuánto equivale en pesos colombianos cada VT? La VT en Colombia es como el IPC, o sea, cada año la DIAN fija el valor de la VT. Para el año grabable 18, que es el que vamos a declarar, era de 33.156. Entonces, cada año la DIAN en su portal fija el valor de la VT. Ok. Un profesor que está en comisión de estudio y tiene beca de Colciencias, ¿estos ingresos
deben ser declarados. No, pero a ese sí le cobramos, porque esa duda es muy puntual. No, ojo, todos los ingresos se declaran, pero ese caso particular puede ser considerado como un ingreso no constitutivo de renta. O sea, que esa persona suma todo lo que recibe, pero no pagaría impuestos. Pero sí le toca declarar siempre y cuando haya recibido más de 46 millones. Perdón, Oh, reitero, declara, no paga. ¿Listo? Si ese es su único ingreso. perfecto. ¿A partir de cuánto se debe declarar? Yo les decía al comienzo del curso que sí, ojo, cada que yo voy a declarar, tengo que ubicarme qué año voy a declarar. Entonces, vamos a contestar a hoy. Hoy yo voy a declarar el año gravable 18. ¿A partir de cuánto? Cuando tengo ingresos, ¿cierto? Superiores más o menos en pesos a 46 millones de pesos. Cuando tuve consignaciones bancarias o movimiento superior a 46 millones de pesos. Cuando tuve patrimonio líquido, perdón, patrimonio bruto, o sea, casa, carro y beca, superior a 146 millones de pesos. Si yo cumplo cualquiera de esos topes y se puede remitir al artículo 593 del Estatuto Tributario, si cumplo cualquiera de los topes, me toca declarar. Otra cosa es cuando yo empiece a hacer mi declaración de renta. Puede que no pague, puede que sí, pero en principio tengo que declarar. Ok, profe. ¿Las fiducias funcionan igual que el CDT? Igual, una fiducia es un negocio particular, ¿cierto? Y la fiducia cada año me tiene que reportar o que certificar cuánto fue mi rendimiento por intereses, porque ¿qué hace la fiducia? Coge la plata y la pone en otro portafolio de inversión. Pero digamos que con el certificado de la fiducia yo puedo discriminar cómo voy a declarar, pero sí se asemeja a un CDT en cuanto que me generen ingresos financieros. Y esos ingresos financieros, dependiendo de donde la fiducia los haya invertido, pueden tener el beneficio del componente inflacionario que, como les dije, ya desapareció. Profe, la compra de casas también está dentro de la categoría de ganancia ocasional. ¿Por qué? La compra en sí no, la venta. O sea, si alguien me vendió, el que me vendió tiene que declarar por ganancia ocasional. Y el que la compró, ojo pues, si fue con un préstamo de un banco y la casa valió más de 47 millones, tiene que declarar renta, porque ahí cae dentro del movimiento financiero. Por eso les decía, cada caso de renta es muy particular, hay que analizar. Entonces, el solo hecho de comprar la casa depende cómo la compré, con qué plata la compré, quién me prestó, me puede crear la obligación de declarar renta. Y el que vende la casa, como genera ganancia ocasional, y si la plata pasó por bancos, tiene que declarar. Normalmente, pues normalmente, y lo vimos aquí en la universidad, cuando uno compra una casa, pues uno va a la cooperativa o al fondo de empleados, como esa plata ya pasa por sistema financiero, si es mayor a 46 millones de pesos, declara. Listo, profe. Sobre el tema de renta ocasional, ¿qué pasa cuando hay un causante de porción conyugal o de ganancia ocasional? ¿Por qué le está preguntando eso? Menos calla la oficina. Ese dice que cobra ley. Vea, ahí hay, el tema es muy complejo, pero se lo voy a resumir. Cuando hay causante, el, el cónyuge superstiti, o sea, el que queda vivo, puede optar por dos figuras. O se va por gananciales o se va por porción conyugal. La porción conyugal, en el artículo 312 o 313, tiene un beneficio, y es que hay una parte exenta más o menos en pesos de hoy, como de 115 millones. O sea, si mi pareja era más pobre que todo, no pasa nada. Ni de claro, pero hay gente que se casa con un pudiente o con una pudiente. Entonces, esa platica toda no paga impuesto. Hay una parte que por virtud, por mandato de la ley, es exenta, una parte, ¿cierto? Cuando es exenta es que no paga impuesto y la otra sí pagaría impuesto. Entonces, hay que mirar bien el caso, hay que mirar el patrimonio
del causante, hay que mirar los herederos, o sea, hay que mirar muchas cosas. Gracias, profe. En el año 2017 pagué 90.000, en el año 2018 pagué 900.000, 10 veces más, recibo salario y además ingreso por ser docente de cátedra. Y esto ha sido así desde el año 2015. Según lo que usted nos comparte, entonces, ¿será que este año será a incrementar de esa forma tan exagerada mi declaración? La La contadora respuesta me es, expresó que era que no tenía forma de hacer excepciones. la respuesta es sí. O sea, ojo pues, y no se asuste, ni se vaya a tomar una pócima de nada, de leche con boca y yo. La respuesta es sí. En el año, o sea, este año, este 19, que vamos a declarar el 18, vamos a pagar más o menos lo mismo que el año pasado, o sea, más plata. Pero el año entrante vamos a pagar más. ¿Listo? Porque, como les dije, las 5 cédulas se resumieron en 3, pero ya las rentas que antes eran independientes se suman en una sola. Necesariamente voy a pagar más. Y los costos, los límites, siguen siendo el 40%. Profe. Una consulta sobre rentas de capital se debe pagar seguridad social. Sobre rentas de capital se debe pagar seguridad social. Ey, pero esa es chividad, pues, eso no es renta. No, pero se la va a contestar. Después me la paga con un tintico. Sí, lo que yo reciba por arrendamientos está sujeto al aporte de seguridad social como independiente sobre el 40% del ingreso. Reitero, pues ya que me tocó el tema, yo recibo unos arriendos de 100 pesos, 100. Pero esos arriendos tienen costo, ¿cierto? Tienen costo de predial, tiene costo de cuotas de administración, tiene costo de pintura, todo eso del apartamento. Lo que me quede, si es superior a un salario mínimo, debo hacer aportes sobre el 40% de ese ingreso, a la UGPP, o sea, tengo que hacer aportes. Y les cuento, es más brava la UGPP, la Unidad General de Pensiones y Parafiscales, que la DIAN. ¿Listo? O sea que la respuesta es sí. Okay. Bueno, cuando a los profesores nos consignan la nómina en un banco y retiramos el dinero y lo consignamos en la cuenta Crece de Coprudea o un CDT, la DIAN me asume eso como si fueran 2 ingresos. Como ingreso, no, es uno solo, pero como movimiento financiero, sí. Entonces, hay personas en la Universidad de Antioquia que no, o sea, el tope, por ejemplo, si usted se gana 3 millones de pesos en promedio, no declara renta, no declara porque no llega al tope, pero si usted mueve esos 3 millones varias veces, sí le da por movimiento financiero. O sea, no es ingreso, pero sí es una base para declarar renta. Por eso les decía al comienzo, yo puedo declarar, puedo no pagar, pero en ese caso no es ingreso, pero sí sería base para considerar el movimiento financiero. Si un asalariado compra y vende muchos bienes, ¿se sigue considerando ganancia ocasional? Depende, pues, ¿qué bienes son? O sea, entonces, son ganancia ocasional cuando son activos fijos, casa, apartamento o carro. Pero si yo vendo bienes, pues en un almacén, por ejemplo, que son bienes también, bienes y servicios, no es ganancia ocasional. La ganancia ocasional, reitero, es para bienes inmuebles y para carros, motos, no más. Bueno. En el caso de un premio que uno gane, dígase un vehículo, si supera ese valor de 46 millones, hay que pagar impuesto a la renta y además el porcentaje por ganancias ocasionales. Buena pregunta. Cuando uno se gana un vehículo, ¿sabe qué es? Encartó. Pero a veces no, pero ¿qué le hace? Yo le ayudo a que lo legalice. Un vehículo paga impuesto a la ganancia ocasional, no paga impuesto a la renta, pues ese premio. Y el impuesto a ganancia ocasional sería el 10%, el 20%, ¿cierto? Entonces, uno no paga los dos, si es el vehículo solo, pues el premio. Solamente pago impuesto por ganancia ocasional, pero tengo que declarar renta igual. Aquí, en una afirmación que hiciste sobre que una persona natural no puede tener pérdidas fiscales, la pregunta es, al haber agregado 3 cédulas en una,
no puede darse una pérdida considerable, por ejemplo, en los dividendos que contraiga el ingreso general. ¿Cómo? Esa que pregunta yo la miro porque no la entendí bien. Otra vez, ¿me la repites, por favor? No le estoy escuchando nada. La 15, profe. El profe, o sea, usted afirmó que una persona natural no puede tener pérdidas fiscales. Les Perfecto. preguntan, al haber agregado 3 cédulas en una, ¿no puede darse una pérdida considerable, por ejemplo, en los dividendos que contraiga el ingreso general? La respuesta es no. 2, los dividendos nunca generan pérdida. Pues, porque es absurdo. O me pagan a mi utilidad o no me pagan nada, pero a mí nadie me va a pagar pérdidas. Listo. Entonces, sigue siendo, la persona natural no genera pérdida fiscal y los dividendos nunca pueden generar pérdida. Listo. Ok, profe. Si pongo todos mis bienes en la fiducia social, igual me implica las mismas condiciones dichas en este curso, o me imagino que en esta charla. Mire, buena pregunta y es muy técnica, es muy técnica. Las fiducias, ¿cierto? Tienen un tratamiento especial, porque es que las fiducias a veces ellos consolidan y declaran todo en un patrimonio autónomo. Entonces, tocaría muy bien qué fiducia se abrió, qué fiducia tengo, pero lo normalito es que las condiciones de la persona natural no me cambian, lo normalito, pero hay casos excepcionales y la fiducia, dependiendo del contrato, las características, porque acuerde que hay como 6 clases de fiducia, dependiendo cada una de esas, nos tocaría analizar. Ok, profe. Los topes de los cursos, perdón, los topes de los que habla para hacerme acreedor de declarar renta, tales como ingresos, movimientos bancarios, entre otros, ¿son acumulables uno con otro o son independientes para hacerme acreedor de declaración? Lo que pasa es que cada uno es independiente. Por ejemplo, patrimonio bruto, pues una casa o un carro que dé más de 146 millones, nada tendría que ver con el movimiento financiero. Ojo, una cosa es el consumo que yo haga con la tarjeta de crédito, ¿cierto? Bien diferente al movimiento que yo haga de la cuenta de ahorros. No, son independientes cada uno, pero reitero, si cumplo por alguno solo, por alguno, declaro. No es que tenga que cumplir los 5 o los 4 requisitos, no. Con uno que me dé, declaro, pero no son acumulables, son independientes, por la característica y por la naturaleza del mismo. Ok. Si es posible, ¿en dónde se puede observar la relación de gastos que estuvieron a nombre propio o de la empresa en la página de la DIAN? Bueno, muy buena pregunta. Cuando uno le toca declarar renta, uno saca el RUT, ¿cierto? Y cuando uno saca el RUT, la DIAN lo habilita como usuario de la DIAN. Y como usuario de la DIAN, yo le puedo consultar a la DIAN, más o menos en los meses de julio y agosto, qué información tiene sobre mí. Porque todas las empresas donde yo presté servicios, donde yo di clase, donde yo asesoré, reportan a la DIAN cuánto me pagaron. Eso es lo que se llama información exógena. Entonces, yo puedo consultar la información exógena para ver la DIAN que tiene sobre mí en la página de la DIAN. Ok. Esta profe, si compro dólares con pesos, los giro a una cuenta extranjera y después hago otro giro desde el extranjero, convirtiendo los dólares a pesos, se paga impuesto sobre la ganancia ocasional, o sea, la diferencia entre precio de compra y venta, o se paga impuesto sobre todo el giro que ingresa a la cuenta independientemente de la ganancia. Oiga, se mantiene plata, pues. Qué enredo. No, a ver, ahí yo tendría que declarar ingreso, toda la transacción, y la transacción puede tener costos, ¿cierto? Costos. Si mi negocio es la compra-venta, pues yo, obviamente, yo declaro en esencia el neto, pero yo tengo que dar información global. ¿Por qué? Porque ojo pues, que ahí está el cuento interesante, cada que yo compro dólares, estas casas de cambio también me informan a la DIAN. Entonces, la información que ellos tengan deben de concordar con la mía. Ok, profe.
No cumplo ninguna de las condiciones, pero el año pasado declaré. ¿Este año tengo que declarar? Depende. A ver, buena pregunta. Ojo, pues, hasta el año grabable de 2012, cuando yo no cumplía ningún requisito, no estaba obligado a declarar. Con la ley 1607, ¿cierto? El Estado dijo, cuando usted no está obligado a declarar, pero le hacen retención en la fuente y usted quiere recuperar esa platica, puede declarar. Si yo no estuve obligado a declarar y tengo retención en la fuente que necesariamente me generó saldo a favor, yo puedo seguir declarando, pero yo decido, si no quiero, no lo hago. Entonces, ¿qué pasa con el saldito a favor? O se lo pido a la DIAN, se lo solicito, o se pierde. Pero si no cumplo ningún requisito este año, no tengo que declarar. Y les aclaro esto, cada persona natural, cada año evalúa el cumplimiento de los requisitos. Si les cumple, declara. En cambio, una persona jurídica siempre tiene que declarar todos los años. Listo. Sígame, pues, doctora. Profe, la casa de mi abuela Hmm. la vendieron, ella no vive, el dinero se repartió entre los 6 hermanos. ¿Esto aplica para declarar? A ver, eso se llama una película. Es que la respuesta es muy larga. Primero, hay que preguntarle, bueno, pues ya la abuela no está, entonces hay que esconder primero que tenía debajo del colchón, todas las abuelas guardan cosas. Hay que ver si la abuela declaraba antes, ¿cierto? Porque, óigame, es que en Colombia pasan cosas tan charras. Y imagine que los muertos siguen declarando. ¿Hasta que se haga la sucesión? Entonces, con la abuela hay que preguntar, primero, ¿declaraba? Segundo, hicieron la sucesión, porque si ella declaraba y no han hecho la sucesión, ella cada año sigue declarando desde el más allá, pero con presencia aquí, entonces sigue declarando, ¿cierto? Si no declaraba, hay que ver cuánto fue el valor de la casa, y ese valor de la casa hay que ver qué proporción de ingresos le representó a cada uno. Entonces, no, son muchas preguntas. ¿Cuánto valió la casa? Porque hay otra cosa, y ahí aprovecho, cuando yo recibo una casa, lo que yo recibo es herencia, ¿cierto? Y si soy heredero, tengo un tratamiento especial por parte del Estado. Entonces, las herencias, más o menos, las herencias menores a 90 millones o a 102 millones no pagan impuesto. Pero tengo que declarar, ¿sí me entiende? Porque si yo recibí 50 millones, por ejemplo, y pasaron por el banco, ya moví más de 46 millones, tengo que declarar. Pero como es una herencia y soy hijo o heredero legítimo, como dice la norma, no pago impuesto. Si es menor a 115 millones de pesos. Pero tengo que declarar. Entonces, con la abuela, que nos mande una cartica, porque hay muchas dudas ahí. Profe, bueno, acá viene, yo creo que esta es la de la carta. ¿Dónde lo encontramos a usted si requerimos una cita para una asesoría? Por fin una pregunta interesante, hombre. No, ya, no mentira, con cariño. Yo estoy en el bloque 13, oficina, pienso con uno, sigo con uno y termino con uno, 111. Bloque 13, oficina 111. Listo, profe. Bueno, si se compra una casa con ahorros y no con movimiento bancario, ¿tiene renta? ¿Dónde está esa plata? O sea, eso no es tan fácil, porque es que yo los ahorros se supone que los tenía en un banco, porque si los tenía en el colchón, estoy inducido a una cosa que se llama lavado de activos. Entonces es más peligroso. Normalmente una casa se compra con plata de un banco, pues uno donde tiene la plata, pues en un banco. En la casa no se puede, porque se da cuenta el vecino, y entonces lo ahorra usted, entonces no. Pues no sé la pregunta. Ahora, puede haber gente que tenía plata guardada para allá en una huaca, pero cuando usted compra la casa, la notaría sí lo va a reportar, entonces le toca declarar. Sí. Ok, profe. Si cambié de trabajo y me dan menos salario, ¿eso es considerado pérdida fiscal?
No, mi hijo, sueñe nada. Eso no es pérdida. Eso es, la palabra técnica es de malas, pero no, no es pérdida. Ok, profe. Soy independiente y tengo movimientos bancarios en el 2018 que superan varias veces el monto mínimo para declarar, los cuales son por compras a familiares y favores. ¿Cómo puedo hacer para sustentar esos movimientos y demostrar que no son ganancias? Bueno, entonces ahí era lo que les decía, no le preste la cuenta a nadie, a nadie. Ahí le toca declarar, ¿cierto? ¿Qué va a declarar usted? El saldo final de la cuenta. Si no tiene nada y es cero, le toca declarar. Seguramente la DIAN lo va a requerir y le dice que justifique su movimiento. Entonces usted le explicará qué compró y para quién compró. Pero le toca declarar. Un independiente con negocio que tenga personas a cargo, hijos, ¿puede hacer uso de ese beneficio y deducirlo en la declaración? Imagínese que no. La ley es tan jodida que dice, el único sujeto pasivo que puede optar por la opción de dependientes es el asalariado. Eso está regulado expresamente en el Estatuto Tributario y en el Decreto Reglamentario 2250 del 17. No se puede. Ese señor que llore, que sufra, pero no puede, no puede. Solamente el asalariado. Okay. Dicen que grandes empresas por no pagar muchos impuestos tienen fundaciones sociales o son benefactores sociales, que por esto le deducen impuestos. ¿Esto es cierto? ¿Una persona natural puede utilizar esa misma figura? Sí la puede usar, lo que pasa es que tiene que ganar mucho. A ver, yo como persona natural puedo hacer uso de donaciones, ¿cierto? Lo que pasa es que las donaciones con la ley 1819 se cayeron. ¿Por qué? Uno antes podía deducirse el 100% de lo que donaba. Ahora, eh, por expresa disposición de ley, las donaciones únicamente dan beneficio a una figura que se llama descuento tributario, que es el 25%. Entonces, ya no sale a darle. Hemos dicho, no lee nada a nadie, hermano. Gaste todo lo que tenga, pero no lee nada a nadie. Profe, el código de actividad económica con que uno saca el RUC afecta mi declaración. Por ejemplo, si persona soy natural, docente y representante legal de una SAS. O sea, como que tiene dos roles ahí. Es docente y también es representante legal de Sí, una sí, SAS. sí. No, claro. Claro, yo puedo tener varias actividades, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy asesor, soy profesor, soy revisor fiscal y en la casa soy el mensajero, ¿sí o no? Pero vea, sí, yo puedo tener varias actividades. ¿Cuál prima? Los ingresos que me generen mayor. O sea, si yo gano más por asalariado, mi actividad principal debe ser asalariado, pero si yo gano más como representante legal, como independiente, mi actividad principal debe ser como independiente. Normalmente, pues es muy similar, es que yo puedo optar por la figura de asesor, entonces esa cubre tanto el asalariado como el independiente, el representante legal. Ok, profe. Bueno, profe, vamos a la pregunta 29. Nosotros teníamos programado hasta las 11. No sé si terminamos esas últimas 5 preguntas que hay No, no, ahí. sí, 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 hagamos que sea la ñapa. Después me Y, bueno, consiguen, pero hagámosle ahí. y pues a los que participaron, no vamos a seguir poniendo las preguntas acá por los tiempos que hemos definido, por la disponibilidad pues, que tiene el profe. Bueno, entonces dice, si gano 10 millones al año, declaro, pero no pago, no sé si, ¿qué es Renta, RT? renta, renta. Ok. Pues ese RT puede ser renta o RT fuente. No, de pago total, tengo que pagar mucho. No le dije a usted que el Estado en promedio con un salario de 5 millones de ese yo ya estoy pagando. ¿Por qué? Por la presunción del 40%. Entonces, pago. Seguramente pago. ¿Cuánto? Ya no sé, porque había que ver la estructura tributaria, pero sí pago. Ok. Soy independiente y tengo movimientos bancarios en el 2018 que superan varias veces el monto mínimo para declarar. A este ya la Sí, respondimos, sí, ya la ¿cierto? respondimos. Ok. Una persona que Aquí compra un lote a un bajo precio, allí construye una casa y la convierte en una finca y con el tiempo se valoriza 10 veces el valor inicial, ¿cómo debe pagar impuestos de esa propiedad? ¿Le sale mejor conservarla o venderla? no, es una pregunta muy interesante, pero a ver,
acuérdese que un activo fijo, pues en este caso, la casa, se convierte en ganancia ocasional cuando lo poseo más de 2 años, ¿cierto? 2 años. Pero yo el activo fijo cada año yo lo voy actualizando. O sea, si yo sé que lo voy a vender, yo hago una cosa que se llama planeación tributaria y cada año le hago mejoras, o sea, le actualizo los costos para que la ganancia ocasional no vaya a ser muy grande. Obviamente me conviene más esperar mínimo 3 años para venderlo por ganancia ocasional, que solamente pagaría el 10%. En cambio, por renta puedo pagar hasta el 33%. Entonces, sí es mejor esperar 2 o 3 años, lo voy ajustando y cuando vea que ya lo tengo no igual al precio de venta, porque necesariamente no va a ser igual, evalúo el impacto de la utilidad y yo sé que sobre la utilidad pagaría el 10%. Ok, profe. Una casa comprada entre dos personas por un valor de 200 millones, ¿declaran los dos o ninguno? ¿El patrimonio es de 100 para cada uno? Buena pregunta, excelente. Si en la escritura y en el predial cada uno aparece con el 50% de propiedad, equivalente a 100 millones, y no tienen más, ninguno declara. No declara ninguno. Porque no supera el tope de los 146 millones. Pero espere pues, una. Dos, si la casa la compraron con un préstamo del banco, como la plata pasó por el banco, y usted ya movió más de 46 millones, todos declaran, pero no pagarían impuesto. Declaran por movimiento financiero, pero no pagan impuesto. Pero declaran, obviamente. Ok. Entendía que el año entrante iba a bajar de nuevo nuestro impuesto en virtud de lo que se negoció en el último paro, pero usted dice que pagaremos más. En definitiva, ¿qué sucederá? Oiga, pero esa pregunta es como de otra galaxia, porque aquí el impuesto no baja, bajó para las personas jurídicas, bajó 2 puntos y uno, para la persona natural no bajó, antes subió más, y máxime que ahora juntan varias cédulas por las cuales no pagaban, pero como ya es una sola, vamos a pagar más, necesariamente. Y esta última, profe, pues le agradecen y considera el siguiente caso. Uno tiene una casa o unos bienes de cierto valor que supera el mínimo para declarar. Un año pago impuesto por rentas. El año siguiente sigo con las mismas posesiones. O Igual me 10, toca, hágale. igual ¿Cómo? me toca, Sí, sí, que diga. igual A me ver toca otra declarar. vez. Dice, considera el siguiente caso, ¿cierto? Uno tiene una casa o unos bienes de cierto valor que supera el mínimo para declarar. Un año pago impuesto por rentas, al año siguiente sigo con las mismas posesiones. Igual me toca declarar y pagar impuesto, así mismo al año siguiente. Esto no es una pérdida para mí, no se considera pérdida ante la DIAN. Me están filtrando, me están filtrando la platica año tras año. A ver, cuando yo tengo una casa o bienes, ¿cierto? Bienes, pues, que superan los 146 millones, yo declaro renta. ¿Cuándo pagaría yo impuesto? Cuando esos bienes sumados dan más o menos 1.300 millones, los bienes. Porque yo pago impuesto, como les decía ahorita, sobre renta presuntiva, ¿cierto? Pero a partir del año 2020 ya no hay renta presuntiva en Colombia. Entonces, si yo pagué un año o dos, ya no vuelvo a pagar. Listo. Pero es porque se eliminó la renta presuntiva con la ley de financiamiento. De lo contrario, yo sigo pagando todos los años. Y así pasó con mucha gente que tenía propiedades y no tenía más, cada año pagaba, porque esa es la norma, ¿cierto? Pero con la ley de financiamiento, la ley 1819 de diciembre del 18, ya se eliminó para el 2020 la renta presuntiva. O sea, si este año declara, puede que pague, pero ya el otro año, en el 2020, no va a pagar. Por aquí me acaban de decir que el profesor nos quiere dar una ñapita, que está muy contento aquí respondiendo las preguntas del público. Entonces, vamos a tener otras preguntas más, ¿cierto? Ya el profe nos va haciendo Sí, como la sí, señita. unas 10 o 100. Ahí son. Ah, bueno, está bien, profe, está muy bien ese conteo. No sé, profe, aquí hay una, pero no entiendo bien la pregunta. Dice, si este año mis papás me otorgaron el 50% de la vivienda de ellos, y le compré a mi hermana su parte de la misma casa,
y a mi sobrina le compré la parte que le correspondía por mi hermano que falleció, supongo que la pregunta que seguía era que si tenía que declarar renta. Sí, hay que sumar todo eso. Oiga, pero ese es un bacán, pues. Compró, vendió, ganó. Entonces, no. Por eso le digo, ese caso es puntual. Hay que mirar cuánto fue el valor de los derechos, ¿cierto? Cuando el papá uno le puede ceder, sí, sí le puede ceder una parte, no como herencia, porque si está vivo no es herencia, se tomaría a título de donación y las donaciones declaran por ganancia ocasional, pero lo que le compre a la hermana y a la sobrina y todo eso, habría que sumar y si la sumatoria del patrimonio es de 146 o lo que se gastó en plata superó 46 millones, le tocaría declarar renta. Entonces, hay que desmenuzar cada casito, pero digamos que en principio yo creo que sí. Ok, profe. Bueno, si llevo 8 años cotizando en una empresa y me terminaron el contrato indefinida sin causa justa, ¿alguna ley cobija la mitad de la pensión? No, mijo, eso se modificó con la ley 100 del 93, ya eso no existe. Ya uno cada año la, ¿qué? Las cesantías y todo eso van a un fondo y con la ley 100 del, o sea, con la ley 50 del 90 y la ley 100 del 93, eso cambió. Entonces, para que saque el fin de semana y después de mi C12 se lea esa ley. La ley 50 del 90 y la ley 100 del 93, eso cambió. Antes existía una cosa que se llamaba pensión sanción. Ya eso fue modificado. Listo. Que, profe, bueno. Si recibo en mi cuenta dinero por demanda de alimentación de una menor, ¿se debe declarar? Si la suma que usted recibe supera los 46 millones de pesos, sí declara. ¿Por qué? Declara por movimiento bancario. Puede que el saldo sea cero, pero declara. Le toca declarar. Profe, tengo todo mi dinero en propiedades y supongamos llega a 1.500 millones para el 2020. Pago el 33.3% sobre este valor. Pero si tengo 1.000 millones, entonces ya no pago en el 2020 en adelante, solo pago por rentistas de capital si los tengo en arriendo. Eso, ojo pues, buena pregunta, pero yo le aclaro. No es que pague el 33%, sino que a los 1.500 le sacaría el 3.5% y eso se llama renta presuntiva. Y lo que me dé iría a una tabla progresiva que está en el artículo 241. No, pero nunca va a pagar el 33, absurdo, no. No, pago es sobre presuntiva, ¿cierto? Y ya para el año 2020 en adelante, si es patrimonio, ¿cierto? Si es patrimonio por bienes, ya no va a pagar impuesto. Y lo que yo reciba por arriendo, ¿cierto? Por arriendo, eso sí entra a formar parte de la cédula general que se declara y pagaría como rentista de capital. Ahí sí. Pero es una tabla progresiva, o sea, no es que pague el 33, no. Comienza en el 19, pero esa renta, como es de propiedades, yo le podría descontar el predial, las cuotas de administración y el mantenimiento que le haga a los bienes que estoy arrendando. Profe, ¿cuánto es el tiempo máximo para reclamar a la DIAN el excedente que me tienen guardadito? No me duerma. 1 año, 2 años, o sea, yo puedo solicitar la devolución en 2 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Pues uno evalúa, porque si es una chichigua, mejor lo imputa para el periodo fiscal siguiente, porque un contador le va a cobrar mínimo, o sea, un salario mínimo, pues no sé, habría que ver cuánto es el saldo, cuánto tiempo, pero digamos que en principio yo tengo 2 años para solicitar la devolución a la DIAN y si no lo hago, lo imputo en la declaración fiscal del periodo siguiente. Profe, esta pregunta, el impuesto predial que se paga por una propiedad corresponde a un lote que se compró y es muy bajo, más en la actualidad en ese lote ya hay construcciones, no, pero aún sigue pagando el impuesto predial como en las condiciones iniciales, o sea, del lote. Esto a futuro puede acarrear sanciones o tener problemas con la DIAN. Sí, sí, claro, mire, es que cuando uno construye, uno debe de desenglobar.
pues si hace una casa o dos, debe de desenglobar y ya les llegaría el predial por cada bien, ¿cierto? Ahora, si yo no desenglobo, en el derecho inmobiliario hay unas prescripciones, son como 5 años más o menos. Si yo en 5 años no le informo a la oficina de catastro, no pasa nada, ¿cierto? Por eso, si en esos 5 años no se dan cuenta, ya no me sancionan. Pero obviamente con la DIAN todo depende del movimiento, de la cuenta, de los valores, ¿cierto? Lo mejor es construir y desenglobar, es lo mejor. Ya no tenemos pues más preguntas, creo que dimos a casi a todas las preguntas y nos quedó por eso una, fue que se nos escapó. No, Bueno, no, profe, pues, darle como las gracias por acompañarnos en este segundo encuentro. Creo que fue muy claro para todos, en un lenguaje pues muy cercano. Usted fue muy, digamos, muy amable con responder las preguntas y pues ya queremos invitarlos para el tercer encuentro que será en el 3 de mayo, viernes 3 de mayo. Recuerden que la página por donde pueden encontrar toda la información de esta estrategia está en ude@udea.edu.co/enceno porque quiero y pues allí los invitamos a estar consultando la grabación de este encuentro y también pues acá está los que quieran participar en próximos encuentros, porque recuerden que la idea es que todos podamos compartir esos conocimientos, experiencias de una manera clara y que nos resuelvan las dudas. Entonces pueden entrar aquí si quieren enseñar algo y la información respectiva. En el encuentro del 3 de mayo nos estará acompañando el profesor Alejandro Uribe Tirado. El tema que vamos a trabajar es el uso de las redes sociales y académicas para la investigación y visibilización de la producción académica. Entonces, para que de una vez se agenden, es viernes 3 de mayo a las 10 de la mañana. Entonces, muchas gracias pues, por acompañarnos y únanse a la estrategia de Enseño porque quiero.